Saben que en esta mañana hemos cantado muchos coros y tengo que agradecer a mi hermano Maxi por estos coros que ha elegido, por los músicos, por la guitarra, ese punteo, por el tambor peruano. ¿Cuántas cosas hemos cantado? ¿Cuántas cosas obedecemos? ¿Cuántas cosas ponemos en práctica en nuestra vida? Bueno, que Dios nos ayude para que podamos realmente obedecer lo que hemos dicho. Volverá fue uno de los coros que más tocó mi corazón. ¿Cuántos esperamos la segunda venida de Cristo? Algunos sí, otros no. Bueno, algunos tienen otros planes y los entiendo, sí. Pero Él un día va a volver, que nos encuentre a todos preparados, listos para irnos con Él por la eternidad. En esta mañana queremos hablar de la soberanía de Dios. En primer lugar, decir que pasan cosas inesperadas. Preguntas que no tienen respuesta. ¿Cuántas cosas nos preguntamos y no obtenemos respuesta? Muchas veces escucho decir, ¿dónde está tu Dios? Como el salmista en el Salmo 42. Niños con cáncer, niños con hambre, guerras, miseria, dolor, tristeza, muerte. Son cosas que en nuestro mundo pasan y nosotros somos partícipes de cada una de estas situaciones. Y nos preguntamos como hijos de Dios, ¿dónde está Dios? El jugador de fútbol que hace poco recordamos, 27 años, que se desplomó en un partido. Cuando yo vine de Estados Unidos, que estuve un mes allá, me enteré que un familiar mío perdió al único nieto que tenía, 26 años. Hizo el examen de salud para tener el carné, era chofer de taxi, se durmió y no se levantó. Y le digo, lo saludé a este familiar, le digo, no sé qué decirte, no sé cómo fue. 26 años, único nieto, una salud impecable, y sin embargo se durmió y no se levantó. Misioneros encarcelados, torturados y muertos por el Evangelio. Oramos nosotros los miércoles acá, y alguno en particular en su casa debe orar, por los misioneros que están en los lugares difíciles, en los países complicados. ¿Por qué voy a desanimarme? Dice el salmista en el Salmo 42. ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y mi Salvador. Juan, en el capítulo 13:7, le dice Jesús a Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo comprenderás después. ¿Cuándo? ¿Después cuándo? Hay cosas que no entendemos. Hay cosas que pasan de nosotros y nos preguntamos muchos por qué, pero no tienen respuesta. Dios es soberano, Dios sabe lo que Él hace y nosotros no somos quienes para preguntarle por qué. Dice Romanos 11:33 al 36. Dios es inmensamente rico. Su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones, ni de explicar sus hechos. Como dice la Biblia, ¿sabe alguien cómo piensa Dios? ¿Puede alguien darle consejos? ¿Puede alguien regalarle algo a Dios para que Él esté obligado
a darle algo a cambio? En realidad todo fue creado por Dios. Todo existe por Él y para Él. Así que alabemos a Dios por siempre. Amén. Eso lo dice la Biblia. En el mismo libro, en Romanos 9, 20 y 21, dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que discutas con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene el alfarero potestad sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Romanos 9, 13 al 16 dice: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Sí, nosotros decimos que sí. De ninguna manera, dice la Biblia. Él hace lo que Él quiere. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Abel y Caín, la ofrenda de uno fue aceptada y la ofrenda del otro no. ¿Podemos decir que hay injusticia en Dios? Humanamente hablando decimos de repente que sí, pero Dios es soberano. Dios sabe lo que Él hace. Hay muchas, como dije hace un rato, hay muchas preguntas que no tienen respuesta. Y hay muchas situaciones que la vamos a ver en la Biblia. Hombres de Dios que no son de bendición, pero que también se equivocaron. Dice pues a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de mí. Yo me siento un privilegiado y creo que todos los hijos de Dios tienen que sentir lo mismo, privilegiados, porque un día Dios nos apartó, nos eligió, nos separó por su Hijo que murió en la cruz por nuestros pecados, y nosotros hoy somos hijos de Dios. Hermanos, tenemos que reconocer este privilegio, este honor que tenemos como hijos de Dios. Que hay mucha gente allá afuera que no tiene este privilegio y necesita escuchar del Evangelio, de las buenas noticias y de este Dios que es fiel, que es soberano y que Él hace lo que Él quiere. Job 9, 10 y 12 dice: Él hace grandes cosas e incomprensibles y maravillosas, sin número. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? No podemos preguntarle a Dios ¿qué haces? Porque Él es el dueño de todo el universo, creador del sol, la luna, las estrellas y todo lo que nosotros disfrutamos. No podemos discutir con Él. No lo entendemos, es cierto. Hay muchas cosas que yo no entiendo, que yo no acepto, pero Él es soberano. Él hace lo que Él quiere. Y vamos a ver el caso de Abraham. Es el padre de la fe. Y nosotros somos bendecidos por la vida de este hombre, porque es el padre de la fe. Pero le dice en el capítulo 15 del Génesis, dice palabra de Jehová diciendo: no te heredará porque él pensaba que su siervo Eliezer le iba a heredar, porque no tenía hijos. Y Dios le dice que no, sino un hijo tuyo
será el que te heredará. Lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Es el padre de la fe. Sin embargo, un capítulo después, en el capítulo 16, y atendió a Abraham el ruego de Sara. ¿Cómo es? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se explica? Y el ruego de Sara, ustedes saben qué fue. Yo no te he dado hijos, llégate a mi sierva Agar, y ella te dará un hijo. Pero ¿cómo? Dios le dijo que un hijo de él heredará las naciones. Lo sacó afuera, le hizo ver las estrellas y demás, y era el padre de la fe, pero le hizo caso a su esposa. Nosotros también cometemos errores. Yo también cometo errores. Nadie me mire a mí como ejemplo, porque no soy ejemplo de nada. Soy un pecador, como muchos los que estamos aquí. Pero Abraham era el padre de la fe y no le creyó a Dios y le hizo caso a Sara. El otro caso que quiero presentar es el de Noé. En aquel tiempo, según los estudios, habían más de 2 millones de personas. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Porque dice la Biblia que Noé era varón justo y perfecto en sus generaciones. Dice Génesis 6:8. Con Dios caminó Noé. Fue el único en más de 2 millones de personas que halló gracia ante los ojos de Dios. Y él obedeció a Dios y construyó el gran arca, que lo trataban de loco, de insensato y demás, pero él construyó el arca y dice que todo aquel que entraba en el arca era salvo. Para nosotros hoy los evangelistas decimos 120 años predicó y se convirtieron 8. Su familia. Es curioso, ¿verdad? Pero Dios sabe lo que Él hace. Dios conoce a cada ser humano y Dios nos ama como sus hijos. Pero nosotros tomamos nuestras decisiones, como Abraham la tomó y le hizo caso a Sara. Luego vemos a Moisés. Moisés vio a un egipcio que golpeaba a uno de sus compatriotas, a uno de los hebreos. Y miró para todos lados y vio que no había nadie y lo mató. Hace poco escuché a un predicador que dijo, miró para todos lados menos para arriba. Dios sabe todas las cosas. Sus ojos contemplan toda la tierra. Él sabe más de vos que vos de ti mismo. Él sabe más de mí que yo de mí mismo. Y Moisés mató al egipcio y después fue descubierto y 40 años estuvo en el desierto pagando su castigo. Y nosotros hoy hablamos de Moisés en 3 etapas, 30, 60, 120, 40, 80 y 120, y nos deleitamos, pero también se equivocó. Fue un asesino. Dice, Dios hace lo que Él quiere, sí, y nosotros no podemos discutir con Él, y no podemos preguntarle qué haces. El otro caso es de David, 2 Samuel 11:2, y sucedió un día, no siempre, un día, al caer la tarde que se levantó David de su lecho, al caer la tarde, el rey de Israel,
Casi durmió hasta la tardecita. Se levantó y caminó por la terraza y vio una mujer que se estaba bañando. Dice la Biblia, muy hermosa. Y se tentó y la mandó llamar. Hace poco el pastor habló sobre David y Goliat. Flor de mensaje. Yo lo comento y la verdad que Saúl preguntó quién es el padre de este. Porque David era muchachito. Y sin embargo, al gigante Goliat que menospreciaba al ejército de Israel, dijo, ¿quién es este incircunciso? Voy a pelear con él. No, pero tú eres muy joven. Ponete en la cabalgadura de él. Dice, no puedo. Y no podía. Agarró 5 piedras, lanzó y mató al Goliat. Fue tremenda. Pero después de unos años, este mismo David, ya crecido, siendo ungido como rey de Israel, se abusó de Betsabé, mató a su esposo, y ustedes saben el resto de la historia. Fue adúltero y fue asesino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo me pregunto, ¿qué pasó? David escribió muchos salmos y fue un gran siervo de Dios. Hermanos, yo también me equivoco. Todos nos equivocamos. Somos pecadores. Y estos grandes siervos de Dios que nosotros hoy predicamos y nos deleitamos, también se equivocaron. Y Dios lo permitió. Y está registrado en la Biblia. No esconde nada. Vamos al Nuevo Testamento. El ladrón de la cruz, Lucas 23, 42 al 43. Muchos decían en ese tiempo, bien hecho, eso es lo que te mereces, la cruz, porque me hiciste mucho daño, delinquiste, robaste, me robaste y tenés que pagar con ese castigo. Bien hecho. Pero Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros, yo inclusive, festejamos cuando alguno es tomado preso. Bien hecho, hizo tanto daño, pero resulta que en la cárcel acepta a Cristo. Por muchos que van y predican en la cárcel, acepta a Cristo. Y capaz que a ese que robó, a ese que mató, a ese que violó, se va al infierno. Y yo me pregunto, ¿Dios es injusto? Dios no es injusto. Tenemos que aceptar que algo hay en la vida de ese individuo que lo llevó a ese destino. Y este que hizo daño, aceptó el Evangelio, aceptó a Cristo, pidió perdón por sus pecados y es una nueva criatura. Es así. La mujer samaritana, capítulo 4 de Juan. 5 maridos has tenido y el que está en tu casa no es tu marido. Con ese prontuario, para nosotros, una mujer no puede ser ni maestra de escuela dominical, porque somos así, soy así. No es de ejemplo, no es de bendición, pero fue misionera en Samaria y muchos creyeron al evangelio que ella predicó. Entonces, ¿podemos discutir con Dios? Venimos al caso de Pedro. Pedro, antes que el gallo cante, le niega 3 veces. Va hasta el mar de Galilea el Señor Jesús y le dice, Pedro, qué mal que estuviste. ¿Cómo me negaste? Sos un bandido. No, le dijo, ¿me amas? 3 veces. ¿Me amas?
¿No había otro? ¿Qué sé yo? Había otro. Pero el Señor se descansó en Pedro. Dice, ve y apacienta mis corderos. Ve y pastorea. Ve y alimenta. Entonces, frente a todos estos casos, que hay varios más que ustedes deben saber, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Cómo actúas tú? ¿Cómo actúo yo? ¿Discutimos con Dios o aceptamos su voluntad? Pero Dios, esto lo dice Saulo en Gálatas 1:15, pero Dios me escogió antes de nacer y por su gran bondad me llamó y tuvo compasión de mí. Tuvo a bien hacerme conocer a su Hijo para que anunciara el Evangelio a los gentiles. Este fue un hombre que persiguió a la iglesia, que maltrató a los cristianos, que los torturó, que los encarceló, que los mató, como consintió con la muerte de Esteban. Y sin embargo, dice él, Dios me eligió cuando estaba en el vientre de mi madre. Yo me pregunto, fui malo, pero sin duda que Dios me ha elegido, como eligió a Saulo, y te ha elegido a ti. Porque ninguno de nosotros es perfecto, es santo. Somos pecadores, pero Dios nos ama. Dios nos ama. Más de lo que nosotros pensamos, nos ama, porque somos sus hijos. Aquellas mujeres que tienen hijos, ¿aman a sus hijos? ¿Lo amás? Das tu vida por él. Y siendo nosotros malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Pero no podemos cuestionarnos todo, no porque no llegamos a nada. No podemos razonar todo. Esto es fe, esto es confianza, esto depositar nuestra confianza en el Señor. Dice Malaquías, porque yo Jehová no cambio. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia, Dios es el mismo. Que no entendemos es problema mío. Pero Dios no cambia, es el mismo. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, dice Romanos 12. Romanos 13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en lujurias, no en lascivias. Lascivias es malos deseos. No en contiendas y envidias, sino vestidos de Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ese es el deber del Hijo de Dios. Ese es el deber mío y el deber nuestro, el deber tuyo. Vestid como el Señor Jesucristo. Él nos dejó huellas para que sigamos sus pisadas. No nos cuestionemos, basta, no. Porque no vamos a llegar a nada. Solamente confiemos. Él es soberano, Él es justo, Él es misericordioso, Él es amor. No hace nada indebido. ¿Lo crees? Aunque te cueste, créelo. Créelo que Él no hace nada indebido. Dice el Salmo 139:6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Alguien es capaz de decirle
¿qué haces? No. Él es dueño mío, dueño de la iglesia, dueño del universo, dueño de todos los habitantes de la tierra. Yo no le puedo decir qué haces. Hay cosas incomprensibles, preguntas que no tienen respuesta, como dije al principio, pero no le puedo decir qué haces. Él sabe lo que hace. Me resta a mí obedecerle y serle fiel. Me resta a mí seguir sus pisadas. Me resta a mí tener la mente de Él y amar a todos como Él nos ama a cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de pie. Y yo quiero que cada uno en esta mañana ore. No sé cómo ha venido, no sé con los problemas que carga, no sé cómo está tu corazón, pero Dios sabe todas las cosas. Porque Él es soberano, Él es fiel, Él es justo y Él conoce cada uno de nuestros pensamientos y no podemos esconderle nada a Él. Voy a dejar unos instantes. Si alguno quiere orar en voz alta, hágalo. Si no, en voz baja, pídale al Señor que lo ayude. Si está atravesando algún problema, alguna dificultad, hay algún gigante en la vida que necesita ser derrotado, en el nombre del Señor, pídaselo. Vamos a orar. Padre nuestro, soy pecador, Señor, necesito que tú me perdones, que pueda serte fiel, cualquiera sea el momento que tenga que vivir, que pueda obedecerte, que pueda guardar tus mandamientos y que no me cuestione las cosas que suceden en el mundo, en la vida de las personas. Y más, Señor, preguntarte qué haces. Tú eres soberano, tú eres justo, tú no cambias, eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que lo pueda aceptar, Señor, y que pueda evangelizar, que pueda, Señor, anunciar estas buenas nuevas de salvación. Porque el único que moriste por nosotros fuiste tú. Señor, que podamos reconocer ese sacrificio hecho en la cruz por amor a todos nosotros. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas. Señor, que podamos vivir vidas que te agraden, vidas que traigan honra y gloria a tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén.